Bien, comenzamos con este ejercicio sobre teoría de la generalizabilidad. El enunciado nos indica lo siguiente. La actitud de cooperación de 6 jóvenes ha sido evaluada por los mismos 4 jueces de manera independiente. A partir de dicha evaluación, se analizaron los datos recogidos mediante una ANOVA de efectos aleatorios, obteniéndose los siguientes resultados. Bien, ahí tenemos la tabla de ANOVA. Bien, y la primera cuestión nos indica que nos piden estima la magnitud relativa de las distintas fuentes de error de medida. Bien, hay que recordar que en el contexto de la teoría de la generalizabilidad, pues estimar la magnitud de las distintas fuentes de error es lo que se denomina un estudio G o un estudio de generalizabilidad. Bien, bueno, antes de comenzar a resolver ese primer apartado, pues tenemos que extraer del enunciado algunos datos relevantes. Bien, el primer dato relevante que nos dan es que tenemos 6 jóvenes que han sido evaluados por los mismos 4 jueces. Eso quiere decir que estamos ante un diseño cruzado. Y si nos fijamos, pues ese diseño es de una sola faceta. Bien, en este caso, el único medio de evaluación pues que tenemos es pues la realizada por los jueces. Bien, por tanto estamos con un diseño cruzado de una faceta. Bien, según el diseño cruzado de una faceta, la varianza total se puede descomponer en lo siguiente. La varianza total estaría compuesta por la varianza entre personas, que es la varianza que se debe a las diferencias individuales, más la varianza debida a la faceta, que en este caso es la varianza que se debe a los jueces, más la varianza residual, que en este diseño o en este modelo confunde el efecto de interacción entre personas por jueces con el error aleatorio. Bien, bueno, pues a continuación vamos a pasar a obtener el estimador de la varianza entre personas. Bien, como vemos, la varianza entre personas es un cociente entre la media cuadrática entre personas, que como vemos en la tabla de ANOVA, la fuente de variación entre personas también se le puede llamar interpersona, y como vemos la media cuadrática es de 7,375 menos la media cuadrática residual, que sería de 0,353. Bien, ponemos por aquí 0,353 dividido por el número de condiciones que tiene la faceta, que en este caso son de 4. Bueno, si hacemos esa operación, tenemos que el resultado es de 1,7555. Bien, pasamos a obtener la varianza debida a los jueces. Como vemos, también es un cociente entre, en el numerador tenemos la media cuadrática entre ítems, en este caso sería entre jueces, donde pone aquí interelementos, entre jueces, que es de 0,819. Bien, y la residual vemos que es de 0,353. Bien, la media cuadrática entre ítems 0,819 menos la media cuadrática residual,
que es de 0,353. En el denominador hay que poner el número de sujetos, que en este caso son 6. Y si hacemos esta operación, tenemos que el resultado es de 0,078. Bien, bueno, pasamos a obtener el valor de la varianza residual. Como podemos ver ahí, el estimador de la varianza residual coincide con la media cuadrática residual, que habíamos dicho que era de 0,353. Bien, una vez obtenido el estimador de la varianza residual, pues lo siguiente que tenemos que hacer es obtener pues la varianza total, que se obtiene a partir de la suma de la varianza entre personas más la varianza de los jueces más la varianza residual. Por tanto, la varianza total será 1,7555 más 0,078 más 0,353, que es el valor de la media cuadrática residual o de la varianza residual. Esto nos da un valor de 2,186 aproximadamente. Bueno, 2,1865. Bien, en el primer apartado nos pedían estimar la magnitud relativa. Vale, para ello, por lo que vamos a ver es la proporción que representa las diferentes varianzas que hemos estimado con respecto a la varianza total. Bien, la proporción de varianza total que representa cada una de estas varianzas que hemos estimado. Para ello, pues vamos a representar aquí una tabla y en esa tabla pues vamos a escribir el valor de cada una de las varianzas que acabamos de estimar. La varianza entre personas era de 1,7555, la varianza de los jueces era de 0,078 y la varianza residual hemos dicho que es de 0,353. La suma de esas tres varianzas, que es la varianza total, era de 2,1865. Bien, entonces ahora aplicando sencillamente una regla de 3 para cada uno de los casos, pues obtenemos el porcentaje que le corresponde a cada una de esas fuentes de variación. Bien, en el caso de la variabilidad entre personas, pues tenemos que el porcentaje es del 80,29%. Bien, en el caso de la fuente de variación de los jueces, tenemos que esta representa aproximadamente el 3,57% de la varianza total. Y por último, la fuente de variación residual pues representa aproximadamente el 16,14% de la variabilidad total. Bien, con esto hemos terminado de realizar el estudio G. Y bueno, pues el estudio G, como hemos dicho, tiene como objetivo estimar la magnitud de varianza que se debe a cada una de las fuentes de variación. A partir de ese estudio G, pues se va a poder resolver pues la siguiente cuestión. Bien, bueno, pues resumiendo, podemos decir que el 80,29% de la varianza total observada se debe a la variabilidad entre personas y el 3,57% se debe a la variabilidad entre jueces y por último
el 16,14%, pues se debe a la varianza residual que habíamos dicho que confundía el efecto de interacción con el error aleatorio. Bien, bueno, pues a continuación vamos a pasar a resolver la siguiente cuestión. Bien, ese segundo apartado lo que nos dice es: halla el coeficiente de generalizabilidad para medidas relativas y absolutas con 2 y 4 jueces. Bien, aquí lo que nos están pidiendo es que realicemos estudios, lo que se llaman estudios de decisión, que se llaman estudios D. En concreto, dos estudios D, uno con 2 jueces y otro con 4 jueces. Bien, entonces, estos estudios los tenemos que realizar tanto con medidas relativas como con medidas absolutas. Y bueno, pues vamos a comenzar con el estudio de 2 jueces. Bien, bien. Bueno, pues por aquí abajo vamos a comenzar con el estudio de 2 jueces. Y bien, el primero que vamos a hacer es un estudio de y lo primero que vamos a obtener es la variabilidad entre personas. Bueno, pues aquí decir que la varianza entre personas va a ser la misma que habíamos obtenido en el estudio G, y esta varianza entre personas, pues que representaba el 80,29% de la varianza total, tenía un valor de 1,7555. Bien, la varianza debida a las diferencias individuales. Bien, bueno, pues vamos a anotar que el valor de la varianza entre personas es de 1,7555 y a continuación pues vamos a obtener el estimador de la varianza de los jueces. Bien, en este estudio D, con solo 2 jueces, pues el estimador de la varianza debida a los jueces pues sería el cociente entre el estimador obtenido en el estudio G, el estimador de los jueces de la faceta obtenido en el estudio G, que habíamos dicho, según podemos ver aquí en la tabla, era de 0,078 dividido por el número de condiciones que tiene la faceta en este estudio D, que podemos ver que es de 2 jueces. Por lo tanto, dividido entre 2. Si hacemos esa operación, tenemos que el resultado es de 0,039. Bueno, una vez obtenida la varianza debida a los jueces, pasamos a obtener la varianza residual, que sería el cociente entre el estimador de la varianza residual obtenido en el estudio G, que si miramos en la tabla era igual a la media cuadrática residual, es decir, de 0,353 dividido por el número de condiciones que tiene la faceta en este estudio D, que es 2. Si hacemos esa operación,
tenemos que el resultado es de 0,1765. Bien, o sea, 0,1765. Bien, una vez obtenida la varianza residual, lo siguiente que tenemos que resolver para poder resolver este apartado es obtener las varianzas de error, tanto para medidas relativas como para medidas absolutas. Bueno, para medidas relativas vemos que coincide con el estimador de la varianza residual que hemos obtenido anteriormente. Bien, por tanto, el valor de la varianza de error para medidas relativas será de 0,1765. En el caso de medidas absolutas, vemos que es la suma del estimador de la varianza de jueces de este estudio D, que es 0,039, más la varianza, el estimador de la varianza residual, que hemos dicho que es de 0,1765. Si hacemos esa suma, tenemos que el resultado es de 0,2155. Bien, una vez obtenidas las varianzas de error, lo siguiente que vamos a pasar a obtener son pues los coeficientes de generalizabilidad. Bien, tanto para decisiones relativas como para decisiones absolutas. Para decisiones relativas, como vemos, es un cociente entre, en el numerador iría el estimador de la varianza entre personas, que habíamos dicho que era de 1,7555. Anotamos por aquí 1,7555 dividido entre 1,7555 más la varianza de error para medidas relativas, que habíamos dicho que es de 0,1765. Bueno, si hacemos este cálculo, tenemos que el resultado aproximado para decisiones relativas sería de aproximadamente 0,909. Bien, en el caso del coeficiente de generalizabilidad para decisiones absolutas, pues tenemos que también es un cociente entre la variabilidad entre personas, que hemos dicho que es 1,7555, dividido entre 1,7555 más la varianza de error en medidas absolutas, que habíamos dicho que tomaba un valor de 0,2155. Bien, si hacemos esa operación, tenemos que el resultado es de 0,891 aproximadamente. Bien, pues aquí lo que podemos decir es que el coeficiente de generalizabilidad en decisiones relativas siempre será mayor o igual al obtenido con decisiones absolutas. El motivo es que la varianza de error para medidas absolutas es la suma de la varianza de las facetas más la varianza residual. Y por tanto, el denominador en el caso de decisiones absolutas pues será mayor que en el caso de decisiones relativas. Por tanto, el cociente en decisiones absolutas pues será menor. Luego, también podría ser igual si la varianza debida a la faceta, a los dos jueces, pues fuese 0. En ese caso, pues ambos coeficientes de generalizabilidad serían igual. Bueno, vamos a pasar al otro estudio D, que sería con 4 jueces, y el valor de la varianza entre personas, como vemos, sería
el mismo que habíamos tenido en el estudio G. Para la varianza de los jueces, pues ahora tenemos que el valor sería el cociente entre el estimador de la varianza de la faceta en el estudio G, que habíamos dicho que era de 0,078, dividido por el número de condiciones que tiene la faceta en este estudio D, que son de 4. Estamos hablando de 4 jueces. Por tanto, dividido entre 4. Bueno, el resultado de esta operación es de 0,0195. Bien, pasamos a obtener la varianza residual. La varianza residual sería el cociente entre el estimador de la varianza residual en el estudio G, que es de 0,353, dividido por el número de condiciones que tiene la faceta en este estudio D, que es 4. El resultado de esa operación es 0,088. Bien, 0,088. Bueno, pasamos a obtener el valor de las varianzas de error. En medidas relativas, pues coincide con el estimador de la varianza residual que hemos calculado antes, que es de 0,088. Y en el caso de medidas absolutas, es la suma entre el estimador de la varianza de los jueces, que hemos dicho que es de 0,0195, más el estimador de la varianza residual, que es de 0,088. Bien, como vemos, estamos haciendo prácticamente lo mismo que hemos hecho con el estudio de dos jueces. El resultado de esta suma sería de 0,108. Bien, bueno, pues pasamos a obtener los valores de los coeficientes de generalizabilidad, y en el caso de decisiones relativas, al igual que vimos antes, es un cociente donde en el numerador vamos a poner el valor de la varianza entre personas, que habíamos dicho que era de 1,7555. Anotamos por aquí 1,7555 dividido entre 1,7555 más el estimador de la varianza de error en medidas relativas, que habíamos dicho que era de 0,088 para este estudio de 4 condiciones o 4 jueces. Este estudio de 4 jueces. Bueno, el resultado de esta operación pues sería de 0,952. Bien, bueno, para decisiones absolutas también sería un cociente, donde en el numerador volvemos a poner el valor de la variabilidad entre personas, que era de 1,7555, dividido entre 1,7555, más la varianza de error en medidas absolutas, que hemos dicho que era de 0,108. Bien, si hacemos esa operación, tenemos que el resultado es aproximadamente de 0,942. Bien, bueno, pues con esto ya hemos obtenido los dos coeficientes de generalizabilidad, tanto para decisiones relativas como para decisiones absolutas, y hemos completado pues los dos estudios D que nos pedían en el segundo apartado. Bueno, para interpretar esto mejor vamos a hacer esta tabla donde vamos a comparar pues los resultados obtenidos con estos estudios de decisión. Bien, los estudios de decisión sirven para que a la hora de decidir cómo realizar el diagnóstico, pues ver con qué tipo de procedimiento de evaluación nos vamos a quedar. Bien, como vemos, las varianzas de error en el estudio de dos jueces son mucho mayores que en el estudio de 4, y los coeficientes de generalizabilidad en el estudio de 4 jueces pues vemos que son más altos que en el estudio de 2. Bien, como hemos dicho, lo importante de la teoría de la generalizabilidad es que este tipo de estudios nos permiten diseñar pues procedimientos de diagnóstico de evaluación. En este caso, si miramos aquí, vemos que
los coeficientes obtenidos con 4 jueces pues son mucho más altos que los obtenidos con 2 jueces. Bien, por otra parte, otra diferencia que observamos es que tenemos coeficientes para decisiones relativas y para decisiones absolutas. Bien, en el caso de las decisiones relativas, pues suele estar relacionado con lo que se llama los test referidos a la norma. Bien, donde el diagnóstico de un sujeto pues se realiza comparándolo con los sujetos del grupo de referencia, y en el caso de las decisiones absolutas pues tiene que ver más con los test referidos al criterio, y donde en este caso pues la valoración de los sujetos se hace en términos absolutos, se compara la ejecución de los sujetos con unos criterios o requisitos que tiene que cumplir para ser clasificado en una categoría